En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, queridos amigos y auditores de Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile y puerto de fondeo de nuestro espacio radial. Hoy, viernes 17 de noviembre de 2023, estamos dando inicio a un nuevo programa de Revelando que los acompaña de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y el día viernes, como es de costumbre, dedicado al movimiento chileno de corazón. Agradecemos a Radio Portales de Valparaíso, que nos abre sus señales en el dial de FM 89.5, AM 840 y también a través de su señal online en la página web www.portalesfm.cl. Y por supuesto, agradecemos a nuestro auspiciador, a quien hace posible que Revelando esté en el aire junto a ustedes todos los días y que además permite generosamente que Chilenos de Corazón los acompañemos los días viernes. Nos referimos a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, Asofar AG. Gracias nuevamente a Radio Portales de Valparaíso y un especial agradecimiento a Asofar AG. También, como lo hacemos al iniciar nuestro programa, saludamos a nuestro amigo y colaborador Enzo Alvarado, quien permite que este programa llegue hasta los estudios de Radio Portales de Valparaíso. Nuestro saludo cariñoso y agradecimiento a Enzo. Y por supuesto, no podemos también dejar de saludar y agradecer a nuestros amigos radiocontroladores de Radio Portales de Valparaíso, que colocan finalmente este programa en el aire. Nos referimos a don Luis Salinas, don Mario Salazar y don Claudio Alvarado. Queridos amigos de Revelando del día viernes, somos Francisco Muñoz Pinto y Mario Mateluna Morales, conductores del Revelando del día de hoy. Buenas tardes, Francisco, en este nuevo programa de Revelando. Hola Mario, hola Enzo, Radio Portales, muy buenas tardes, muchas gracias por permitirnos nuevamente estar acá. Señores auditores, un gusto estar con ustedes nuevamente. Ya, vamos entonces con el primer tema de nuestro programa, que es, como es tradicional, efemérides nacionales y navales de la presente semana. Vamos. 11 de noviembre de 1877. Se produce el sangriento motín de los artilleros en la colonia de Punta Arenas, que solo fue posible sofocar 3 días después. Parte de la guarnición militar se levantó en armas en contra del gobernador de la colonia, el mayor Diego Dublé Almeida, apoyados por presidiarios que habían sido llevados a esa ciudad austral. En el control de los sublevados toma parte activa la dotación de la Magallanes, cuyo comandante era el capitán de fragata Juan José Latorre, futuro capturador del Huáscar, cuya marinería logró capturar a 15 de los amotinados y restablecer el orden en la colonia, reponiendo al gobernador Dublé Almeida. Recordemos, antes también había ocurrido otro hecho tremendamente sanguinario y que tuvo nefastas consecuencias, que fue el motín de Cambiaso en el año 1851. Claro, Punta Arenas era un lugar alejado y ¿cómo se llama? Ocurrieron desastres importantes. 11 de noviembre de 1918. Finaliza la Primera Guerra Mundial, también llamada la Gran Guerra o la Guerra de Trincheras, que fue un conflicto militar de carácter mundial, aunque en realidad centrado en Europa, que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918. Fueron 4 años de una guerra, pero tremendamente sangrienta. No solamente murió gente por la acción de las armas, también por las enfermedades, las trincheras, etc.
Decía, terminó el 11 de noviembre de 1918 con la firma del armisticio de Compiègne, Francia, que fue firmado entre los aliados y el Imperio Alemán. Se calcula que unos 9 millones de soldados y 7 millones de civiles murieron durante los combates, además de 6 millones de personas que fueron víctimas del hambre, las enfermedades y la falta de recursos. Lo que decíamos recién, la guerra de trinchera, que pasaron meses y meses y pasaba el tiempo, agua, frío, hambre, etc. 14 de noviembre de Perdón, Francisco, 1968. perdón, y antes de que continúe, fue una guerra, bueno, la Gran Guerra originó la Liga de las Naciones, que posteriormente se transformó en la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, y fue a raíz de que en esta guerra, eh, además de ser sangrienta y muy cruenta, también, por ejemplo, se utilizaron elementos que ahora están absolutamente prohibidos por el orden, pues, por la reglamentación internacional, como por ejemplo el gas mostaza, y muchas armas que eran realmente demoníacas. Bueno, pero esa fue la famosa Primera Guerra Mundial. 14 de noviembre de 1968. En el marco de una visita a Chile, la reina Isabel II de Inglaterra visita Valparaíso y Viña del Mar. En una apretada agenda, visitó el Arco Británico, el Monumento a los Héroes de Iquique y la Escuela Naval, en donde el cuerpo de cadetes presentó la ceremonia del tatú en el patio del buque de esta escuela. Ahí estaba yo, Mario, porque no era toda la escuela. En el patio del buque no era como en un estadio que podía hacerlo toda la escuela. Aquí era una parte reducida de la Escuela Naval la que hizo el tatú. Ahí está tu compañero El, de radio, Francisco Muñoz, el cadete haciendo, Muñoz, el hace el cadete cadete de Muñoz, primer año, Francisco Muñoz haciendo el tatú. claro, haciendo el Fue muy... tatú, haciendo el tatú a la reina. Oye, yo tenía 14, 15 años, una cosa así, ¿eh? Y miraba a la reina que tenía 40 y tantos y la encontraba una señora, pero muy, muy mayor. Ahora pienso, una mujer de 40 años la considero una Lola. Mis nueras tienen más o menos un poco menos que eso, digamos, pero andan por ahí. Era más o menos de la edad de mis nueras, y a mis nueras las encuentro que son unas niñitas. Así Así es, cambian las percepciones de las edades. así es. 17 de noviembre de 1991. Es inaugurado el faro monumental Cabo de Hornos. En su instalación es utilizada una estructura metálica construida en 1900 por la firma Lever Murphy, que hasta 1987 sirvió como faro en la localidad, en el puerto de San Antonio. Mario, esas son las efemérides que teníamos para el día de hoy. Perfecto. Y nos salimos un poquito del libreto, ¿ah? Porque son efemérides nacionales y navales, pero incluimos el término de la Primera Guerra Mundial porque realmente es una efeméride que Eh, también nos involucra a nosotros, eh, claro. es un hecho trascendente. Ascendente, sí, Correcto. sí. Ya, vamos entonces con la pauta del día de hoy y el primer tema, como ya se ha hecho habitual estos últimos programas en Revelando del día viernes, es el proceso constitucional. Y vamos a continuar comentando con Francisco algunos aspectos de la Constitución. eh, eh, digamos, de partida, el programa del día viernes, como se lo dije yo al inicio en la presentación, está dedicado al movimiento chileno de corazón. Nosotros como chilenos de corazón nos declaramos como un movimiento a favor de la propuesta de constitución porque creemos que es una buena constitución para Chile y lo que estamos haciendo es comentar algunos aspectos de la constitución, por una parte, algunos artículos más destacados y por otra parte también tratando de desvirtuar algunas fake news que andan circulando, que tratan de desprestigiar la propuesta de constitución. Así que, dicho esto, Francisco, usted tiene la palabra. Oye, sí, yo quería agregar lo que dices tú, que hay mucha gente que dice, oye, es más de lo mismo, si votar por una constitución y votar por la otra constitución es más o menos lo mismo. No, no es nada más o menos lo mismo. No, Hay diferencias importantes y en temas que son tremendamente relevantes para el país y que es necesario avanzar. No es que yo en su momento defendí la constitución original, pero ya ha tenido, desde el momento que la defendíamos hasta ahora, ha tenido varios cambios y cambios trascendentes, como por ejemplo pasar de
bajar a 4/7 el quórum para modificarla, ¿ya? Y queremos destacar algunos puntos. El primer punto que queremos destacar es seguridad y orden público. Yo creo que seguridad y orden público no puede estar más en el tapete y en el sentir nacional hoy en día con todas las cosas que están ocurriendo. Absolutamente, Francisco. Primero, se crean nuevas instituciones. Defensoría de las Víctimas, artículo 174. Su función será disponer de asesoría y defensa jurídica gratuitas para las víctimas de delitos. ¿Cuántas veces hemos escuchado la queja de alguien que es víctima de un delito, llega al juicio, el victimario está con un abogado que se lo paga el Estado y la víctima o está solo o se tiene que contratar un abogado? Esto corrige y pone la Defensoría de las Víctimas, que en realidad son las víctimas las que siempre deberían haber estado protegidas y no los delincuentes. Eh, Fiscalía, Perdón, Francisco, no, es que perdón, antes de sí. que continúe adelante, es que yo quiero hacer énfasis en lo que usted mencionó. Llegamos a un juicio, ¿no es cierto? Y se sabe que el criminal tiene una defensa. Sí, entre paréntesis, existe actualmente la Defensoría Pública, existe la Defensoría Pública, pero la Defensoría Pública existe para colocarle un abogado a la persona que es acusada de un delito, que, bueno, es eventualidad, ¿no es cierto? En Es un el sistema porcentaje muy garantista, alto, Mario. Perdón, Mario, es el sistema garantista que siempre hemos escuchado. ¿Y en absolutamente, qué significa el sistema garantista? Que absolutamente. le da garantías al delincuente. Absolutamente. Es que yo quería agregar es que, claro, no podemos, la persona recién está siendo juzgada, hay que darle beneficio a la duda. Pero en la mayor, en el mayor, en el porcentaje mayor de los que llegan ahí a juicio son delincuentes. Entonces, el delincuente tiene un abogado que lo defiende y un abogado del Estado, un abogado por todos, pagado por todos nosotros. Y las víctimas, tal como dijo usted, tienen que pagar de su bolsillo un abogado, muchas veces víctimas que no tienen recursos. Entonces, hay inmensamente positivo este punto que se incluye la nueva propuesta y que es algo nuevo, absolutamente nuevo y beneficioso para todos, particularmente para la gente que nos escucha allá en el Cerro, allá en Glorias Navales, bueno, que cuántas veces han sido víctimas de delitos y la cosa que hay en el aire, ¿no es cierto? Y obviamente ni pensar en colocar un abogado para que lo represente. Sí. Oye, la otra, estábamos en el punto de se crean nuevas instituciones. Y la otra Claro, institución es la Fiscalía Supraterritorial, que está contemplada en el artículo 183. Le corresponderá el ejercicio de las funciones y atribuciones del Ministerio Público en los delitos de crimen organizado y aquellos de alta complejidad que abarcan más de una región. ¿Cuál es el problema en este momento? Obviamente que los delincuentes y sobre todo el crimen organizado, ellos actúan a lo largo de todo el territorio. Pero claro. resulta que el sistema de justicia, perdón, de investigación, los fiscales, están organizados territorialmente. Entonces, el de la región de Tarapacá ve los delitos que comete esta organización en Tarapacá. Y estos delincuentes entonces después se trasladan a Coquimbo y ellos son los mismos, pero resulta que la fiscalía cambia porque la fiscalía de Coquimbo es otra, es distinta, es otra la que tiene el territorio. Entonces se crea esta fiscalía superterritorial. Estos dos puntos que hemos comentado, la creación de nuevas instituciones, ha sido criticado. Este es uno de los puntos que se le critica por algunas personas a la nueva constitución. Pero resulta que aquí las organizaciones que se están creando son organizaciones, pero tremendamente necesarias. Pero, o sea, una cosa es crear instituciones para darle pega a los amigos y otra cosa es crear instituciones para darle seguridad a la nación. Estas dos instituciones son tremendamente importantes. Francisco, y yo quiero agregar un detalle, perdón, que lo interrumpa, que usted lo ha mencionado muchas veces. Esta es una característica de la evolución de la Constitución. Aquí lo que se ha hecho es tomar la experiencia del desarrollo institucional y de la sociedad e incorporar cosas nuevas a lo que ya está para mejorarlo. Usted siempre habla, ¿no es cierto?, de no refundacional, sino que de no refundacionar, sino que evolucionar. Bueno, esto es eso, esto es evolucionar, esto es
Esto es progresar, pero sobre la base de lo que ya tenemos y tomando la experiencia eh, que nos ha entregado el desarrollo de los acontecimientos dentro de la sociedad. Y nuestra historia, y nuestra historia republicana de más de 200 años, y para ir mirando qué es lo que tenemos que ir mejorando. Así es. Migración irregular. Nuevamente, la migración irregular, no tengo absolutamente nada en contra de los migrantes que vienen a trabajar a Chile de manera honesta y que hacen una tremenda contribución al país. Mi padre es inmigrante, mi madre, no tengo mucha historia, pero seguramente en algún momento algún pariente migró. Pero aquí el problema es la migración irregular. Primer punto, expulsión de migrantes irregulares en el menor tiempo posible. Artículo 16, número 4, literal B, inciso segundo. Los extranjeros que ingresen de forma clandestina a nuestro país o por pasos no habilitados y aquellos que hayan cumplido en Chile una condena por crímenes o simples delitos serán expulsados en el menor tiempo posible. Esto ha sido criticado por el gobierno porque el gobierno dice eso que están escribiendo ahí no es posible. Efectivamente, no es posible para el gobierno del señor Boric, que no tiene ningún interés en en sacar a los inmigrantes irregulares del país. Pero para el resto del país, para las personas que tienen la voluntad de sacar esto adelante, sí es posible. Es cosa que miremos lo que está pasando hoy día en Perú, como no solamente los están impulsando, sino que los irregulares se están arrancando del Perú porque saben que les van a caer las penas del infierno. Perú hace una semana atrás, o esta misma semana, cambió sus regulaciones y tuvo un impacto Así inmediato. es. Francisco, perdón, iba a agregar más respecto, No, dale nomás. quiero complementar un poquito este tema, porque, eh, a ver, y hacer énfasis el que nosotros no estamos en contra de la inmigración. Y permítanme, hoy día estamos a viernes, el miércoles, hace 2 días atrás, el miércoles yo llamé al proveedor de internet de mi casa, tenía problemas, y llamé a la empresa y llegó un técnico, William, le aprovecho de mandar un saludo, ojalá que me esté escuchando, William, venezolano, un tipo espectacular, muy educado, absolutamente competente, me solucionó el problema, caballeroso, gentil, educado, fue, además de que me solucionó el problema, tuvimos una grata charla mientras hacía el trabajo, espectacular. Eso versus los delincuentes venezolanos, ¿no es cierto?, que acaban de atacar a 2 carabineros con una granada. eh, eh, bueno, ahí está la diferencia. William, que vino a mi casa, y lo conversábamos con él, el tema de los venezolanos irregulares, y me decía, para mí es una tremenda vergüenza, me decía, y me duele porque ellos desprestigian a los venezolanos. William, una persona ingresada legalmente, con todos sus papeles al día. Los venezolanos que atacaron con una granada a los carabineros en la calle, esos eran ilegales. Exactamente. Ese es el punto. Oye, Mario, espero que a William no le haya tirado muchas voces. Pobre William no pudo seguir haciendo la pega, perdió el resto de la mañana. Espero que haya sido una conversación, ¿cómo se llama? Sucinta. No, Sí, una es broma, que Mario. no, William, es que William tenía la característica que podía mascar chicle y caminar. Ay, Claro, hacía la pega y te escuchaba. hacía la pega y trabajaba. Claro. No, y en esto que, no, No, y en esto que, efectivamente, muy bueno el punto, Mario, porque efectivamente ese es el tema, ese es el tema. Sí. así es. Creación de una policía fronteriza, perdón. Norma transitoria 36ª. Dentro del término de 5 años, el presidente de la República deberá ingresar un proyecto de ley que creará una policía fronteriza encargada del control, patrullaje y resguardo de las fronteras terrestres nacionales. La verdad es que nosotros hace 20, 30 años atrás, bueno, nadie quería venir a Chile tampoco, eh, y nosotros pensábamos el desierto por el norte, la cordillera por el este, el mar por el oeste, por el sur no había nadie, la Antártica. Nosotros estábamos libres, nuestras fronteras se cuidaban solas, pero ya no es así. La- Ya las nuestras fronteras, fronteras no se cuidan solas y hay que cuidarlas de otra manera. hablábamos de las fronteras naturales, ¿te acuerdas? Correcto, claro, claro. El desierto, ¿no? Claro, Claro, hasta el mar es permeable ahora. así es. ¿Cómo se llama? Eso está dentro de la evolución que se requiere. Es necesario, bueno, aquí se habló de una policía fronteriza, en otro momento se habló de crear una organización nueva como tienen los argentinos, ¿no es cierto? Gendarmería, en fin, pero se está abordando el problema.
terrorismo. Estamos hablando de lo que, todo lo que hemos hablado hasta el momento es lo que incorpora esta nueva constitución en seguridad. Cuando decimos, oye, no, si es más de lo mismo y la cosa, no, esto es lo que incorpora la nueva constitución en seguridad. Estamos ahora, terrorismo. Reconoce el terrorismo como contrario a los derechos humanos y a la seguridad de la nación. Artículo 15. Esto de que sea contrario a los derechos humanos no es una cosa trivial, porque hay toda una legislación respecto del tema de los derechos humanos, de la violación de los derechos humanos. Y esto permite que al terrorista se le aplique toda esta legislación relacionada con los derechos humanos, y que es algo totalmente necesario. Derecho a Pero, indemnización por, perdón, perdón, Francisco, y justamente, invocando los derechos humanos, es que organizaciones defienden en este minuto a la gente que es acusada de terrorismo, invocando los derechos humanos. Entonces, ahora lo que hace la Constitución es revertirles, el darles vuelta la situación, utilizando oye, el a concepto todo de los esto, derechos humanos. un paréntesis, Mario, me llamó mucha atención una noticia que leí hace un par de días atrás. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es el primer defensor de los terroristas, sacó una declaración reconociendo de que las víctimas del terrorismo y las víctimas de la primera línea, etcétera, también eran víctimas de derechos humanos, le estaban afectando sus derechos humanos. Incluso esta declaración del Instituto Nacional de Derechos Humanos reconoce que a carabineros y carabineras, que los feministas se olvidan de las carabineras, les violan sus derechos humanos. Me llamó positivamente la atención traté de buscar Francisco, más antecedentes, pero no los encontré. Francisco, y permítame ahondar un poquito en el tema. ¿Cuántas veces lo hemos dicho nosotros, no solamente nosotros, pero en este programa nosotros lo hemos dicho desde que este programa es programa, desde que estamos en el aire, lo hemos dicho permanentemente, que lo que pasa es que aquí, Francisco, mire, este tema es igual que cuando se habla de los delitos de lesa humanidad, ¿no es cierto? Que se dice que los delitos solamente lo cometen los agentes del Estado. Aquí se ha instalado artificialmente el concepto de que la violación de los derechos, de los derechos humanos, o sea, pero que los derechos humanos es en contra de los que son acusados, que como conversábamos en antes, la mayor parte de los que son acusados efectivamente son terroristas o son delincuentes que han violado los derechos humanos. Pero ellos tienen derechos humanos, pero las víctimas no tienen derechos humanos. Claro. Que, que, Aquí que, por lo que menos bueno, va a haber, que bueno, vamos a, las víctimas van a tener un defensor. sí. Derecho, y van a tener además derecho a indemnización por parte del Estado de las víctimas de terrorismo por el daño sufrido. Artículo 15, inciso quinto. Estoy leyendo qué artículo es para que si alguien tiene interés, va y mira y Es, lea ese caso, ¿cómo se llama? Para que no me acusen después de que hoy estáis chamoyando, fake news. No, no, aquí está clarito. Se incorpora el acto terrorista como causal Francisco, para... disculpe, es que este tema yo creo que tenemos que dar un poquito más de... sí, es exactamente lo que conversábamos respecto de otros temas. Y queridos amigos, estas son cosas nuevas que se incorporan. Lo que se está leyendo son cosas nuevas que se incorporan en la Constitución. Ustedes han visto cómo gente que sufrió una lesión producto de la represión, y digámoslo con todas sus letras, represión en el buen sentido de la palabra de carabineros, porque están quemando, porque están saqueando, porque están destruyendo la ciudad, y sufrieron alguna lesión, en este minuto están recibiendo indemnizaciones de parte del Estado. Pero las carabineras que fueron quemadas, el carabinero que perdió un ojo, el dueño de ese almacén, del kiosco, que le fue destruido, quemado y perdió todo su capital, él no tiene derecho a indemnización. Bueno, ahora se incorpora. Si usted va por la calle y por hurto de un acto terrorista o un violentista, usted pierde un ojo, ¿no es cierto?, o sufre una lesión grave, bueno, usted va ahora a poder exigir, ¿cómo se llama? No de un delincuente, sino que estamos hablando de terrorismo. Producto de un acto terrorista, usted va a poder exigir, yo también tengo derecho a ser indemnizado. Esto es tremendamente justo y vuelvo a insistir, esto no existía y no existe, ni siquiera existe en nuestra legislación. Aquí efectivamente hay buenos diputados, buenos legisladores que han intentado introducir esto, pero digámoslo con todas sus letras, la gente de izquierda se ha opuesto permanentemente a que se incorpore en nuestra legislación, eh, por una parte, la defensoría para las víctimas y por otro lado, el derecho a indemnización de las víctimas. Esto es tremendamente relevante, queridos amigos, y estas son cosas que incorpora la propuesta de Constitución.
Se incorpora el acto terrorista como causal para que el presidente decrete estado de sitio con acuerdo del Congreso Nacional. Artículo 31. Con eso, al poder decretar estado de sitio, el gobierno tiene mucho más herramientas, mucho más medios, mucho más capacidades para poder enfrentar esta situación. Los responsables de delitos terroristas no podrán ser indultados y quedarán inhabilitados para siempre de ejercer funciones o cargos públicos, sean o no de elección popular. Artículo 15, inciso segundo. Eso, Mario, es lo que incorpora la nueva Constitución, que obviamente a la izquierda no le gusta y ya se ha declarado claramente en contra de esta Constitución. Se crean nuevas instituciones, ya dijimos, ¿no es cierto?, instituciones que realmente se necesitan y que realmente sirven, no es para darle pega a los amigos, ataca la migración irregular, enfrenta el terrorismo. Excelente. Muy bueno, muy bueno. Yo, bueno, queridos amigos, por eso lo decimos. Nosotros estamos convencidos de que es una buena constitución. Y ustedes han visto todo lo que nos ha relatado Francisco y que hemos comentado son incorporaciones, cosas nuevas que se incorporan a la constitución y que todas van en defensa de usted, querido amigo, que está allá en Cerro Placeres, de usted que está allá en Glorias Navales, de usted que está allá en Santa Teresita de Jesús, allá en el complejo habitacional arriba en Rodelillo. Francisco, estamos en el momento de ir a la pausa musical y regresamos enseguida con el segundo bloque de nuestro programa. Muy bien, queridos amigos, estamos de regreso para iniciar el segundo bloque de su programa Revelando. Agradecemos una vez más a Radio Portales de Valparaíso que nos permite estar junto a ustedes, revelando todos los días, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la tarde, y nosotros con Francisco Muñoz los días viernes. Y, por supuesto, agradecemos a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR, AG, auspiciador de nuestro programa. Y antes que continuemos con la pauta, yo quiero, Francisco, queridos amigos, hacer el siguiente comentario. A ver, en el primer bloque, lo dijimos, nosotros como Movimiento de Chilenos de Corazón, estamos por aprobar esta propuesta de constitución porque creemos de corazón que es buena para Chile. Y más allá de los detalles que vimos nosotros, cosas tan importantes que se están incorporando, cosas nuevas que no existían ni siquiera en nuestra legislación, que tienen que incorporar la propuesta de constitución, es porque cautela, protege, resguarda las libertades de todos nosotros. Bueno, pero si usted no quiere fijarse en ese detalle, porque, mire, hay muchos. Nosotros también con Francisco estamos hastiados de este tema, de este proceso. Llevamos 2 años conversando en este tema de la Constitución. Si usted no quiere ni siquiera escuchar hablar de la Constitución, del contenido, apruebe para que tengamos una Constitución que por lo menos va a cerrar el tema constitucional por lo menos por 10, 20, 30 años. Teniendo una nueva Constitución ya no va a ser tan fácil como decir, porque el tema es en base a qué, con qué excusa abrimos un nuevo proceso constitucional. Cuando va a ser una constitución va a estar aprobada en democracia, que es el gran pecado que tiene el actual según algunos. Pero bueno, entonces, queridos amigos, si usted cree, porque hay muchos que dicen, no, yo voy a rechazar o voy a votar en contra para que nos mantengamos con la constitución actual. Eso no va a ocurrir. Lo dijo el consejero constitucional del Partido Comunista, Fernando Viveros, el día que se le entregó el texto constitucional al presidente de la República. Él dijo, a partir del 18 de diciembre vamos a salir a la lucha, ¿no es cierto?, de constituir un nuevo proceso constitucional. Y ellos lo que quieren es lo que se hizo anteriormente, una convención constitucional. Entonces, una asamblea constituyente. Eso es lo que ellos quieren. Sí. Oye, Mario, perdón, yo quiero agregar una cosa, pero el presidente de la República ha dicho en reiteradas oportunidades, y lo acaba de reafirmar ahora en su visita en Estados Unidos, el proceso constitucional se cierra el 17 de diciembre, sea el resultado que tenga el plebiscito del día 17 de diciembre. El problema es que la agenda no la lleva el presidente de la República, la agenda la lleva el Partido Comunista, y el Partido Comunista tiene una posición radicalmente distinta a la que tiene Gabriel Boric. Y como lo hemos mencionado en otras oportunidades también, ¿no es cierto? Gabriel Boric, una de sus características son las volteretas.
Claro, el Partido Comunista el día 17 de diciembre a las 9 de la noche, si es que a las 9 de la noche ya se ve que que gana la en contra, ya lo tener dado vuelta ya. Y el 18 ya vamos a estar con el tercer proceso. así es Francisco, así es Francisco. Y bueno, y para complementar y cerrar este tema, te digo, cerremos este proceso, porque además de que nos tiene estancados, queridos amigos, no me cabe la menor duda que usted tiene más de un amigo, un familiar que está sin trabajo en este minuto. Y eso es producto de la inestabilidad del país. El país está sufriendo una crisis tremenda económica. Y usted dice, no, si la economía es problema no es problema mío, de la gente común y corriente. Mentira, porque la construcción está detenida, porque los capitales no están llegando a Chile, no se están abriendo nuevas industrias, está creciendo a día el desempleo. Y eso es en gran parte por la inestabilidad, por la incertidumbre que produce esto de que estemos con un proceso constitucional abierto. Amigos, llevamos 2 años, y fíjense en el gobierno no tiene agenda. El gobierno no tiene agenda, ha estado entrampado entre el año pasado, todo el año, preocupado del proceso constitucional, y ahora este año, ¿no es cierto?, los escándalos. Entonces, estamos con un país en crisis, un país estancado, y en gran parte es producto de este proceso. Entonces, si usted no quiere fijarse si la constitución es buena o es mala, o le da lo mismo, hágalo para que cerremos de una vez por todas. Porque como dijo Francisco, si llega a ser rechazada esta propuesta de constitución, el 18 de diciembre vamos a tener al Partido Comunista, el Frente Amplio, pechando para que se establezca una asamblea constituyente, como quieran llamarle, pero vamos a seguir dándole vuelta al tema y vamos a continuar con este tema que ya nos tiene hastiados de la Constitución. Entonces, por último, para que terminemos con esto, apruebe. Ya, Oye, eso quería decir. en teoría, Mario, el problema era salud, educación, Ah, pensiones. Y bueno, después apareció también, y muy fuerte, y es el temazo de hoy día, seguridad. Bueno, ¿y cuándo nos vamos a dedicar a la salud, a la pensión, a la seguridad y a la educación si seguimos entrampados en el proceso constitucional? ese es el problema. Ese es el problema. Y toda la atención del país está en este tema que ya nos tiene, insisto, hastiados. Ya, Francisco, vamos entonces con el próximo punto de la pauta, que es el clásico basta ya, o la pregunta que nos hacemos, ¿es este el país que queremos? El día miércoles pasado, 2 carabineros fueron atacados con granada, lo mencionamos en el bloque anterior, con una granada por venezolanos ilegales. Bueno, nosotros no queremos analizar, ¿no es cierto?, cómo ocurrió, los detalles. Aquí hay cosas que son dramáticas, porque por supuesto la prensa destaca lo que sucede en el momento, pero nadie va a decir, ¿no es cierto?, que esta niña que de 25 años, la carabinera que fue resultó herida, producto de las esquirlas de la granada en su extremidad, en su tórax y en su cara, va a terminar con la cara desfigurada. Tiene lesiones súper complicadas en la cara. Pero bueno, no vamos a hablar de eso, sino que queremos comentar situaciones que están relacionadas con este hecho. Y vamos a referirnos a 3 situaciones específicas. Primero, la inmigración descontrolada que el gobierno no tiene ninguna voluntad de detener. Lo dijimos en el bloque anterior. 2, la debilidad del gobierno para atacar la delincuencia debido a su condescendencia con quienes están al margen de la ley. Hemos visto cómo el gobierno, ¿no es cierto?, ha hecho esfuerzos tremendo, ¿no es cierto?, para indemnizar, ¿no es cierto?, a aquellos delincuentes, a aquellos activistas, a aquellos violentistas que salieron a la calle a destruir, a quemar, a saquear, y que producto, ¿no es cierto?, de las escaramuzas con carabineros de repente fueron lesionados. Bueno, ¿y en qué momento se indemnizó a las carabineras quemadas, o en qué momento se indemniza, ¿no es cierto?, a los cientos de carabineros que quedaron con lesiones y con secuelas? Bueno, o cuándo se indemniza a el que perdió su fuente de trabajo, o el que perdió su restaurante porque fue quemado, saqueado, o el que perdió el kiosco que estaba en la esquina. Bueno, y 3, el debilitamiento paulatino en el tiempo y de todo, y aquí están todos los gobiernos involucrados, más el presente, del accionar de las policías, pero en especial de carabineros. Entonces, son esos 3 hechos que están estrechamente relacionados con esta situación de que esta es una cosa gravísima que ocurrió, ataque ya no con armas de fuego, sino que con granadas, Francisco. Sí, oye, y allá nadie le llama la atención, ya está instalado en el país un tipo de delincuencia que no conocíamos. Yo me acuerdo de haber leído en Colombia
que ¿cómo se llama?, atacaban con armas de grueso calibre, y no solo eso, sino que además tenían controlados o tenían coimeados, digamos, en el fondo, o amenazados tal vez a gente del Poder Judicial, gente del Poder Ejecutivo, gente del Poder Legislativo, etcétera. Chuta, y eso ya lo tenemos aquí en el país. Las grabaciones que ya lo vamos a comentar, ya las que se han escuchado, ¿no es cierto? Y ataque con granadas, ¿cómo se llama?, a la policía. Esto va a ser muy difícil de erradicar, ¿ah? Ya lo comentamos Y, ya, la nueva constitución considera estos problemas. La nueva constitución es un avance en materia de seguridad. Y ahora, y la constitución antigua no lo tenía, no, porque la seguridad hace 50 años atrás o hace 40 años atrás no era realmente el tema. Y no, pues, necesitábamos evolucionar. Y aquí sí se está proponiendo un avance en, ¿cómo se llama?, en seguridad. Oye, y efectivamente, dicho sea de Francisco. paso, lo que tú mencionaste, ¿a dónde están los movimientos feministas? ¿Qué pasó con el, cómo se llama? Parece que el feminismo corre solamente para la gente de la Bueno, ideología, de una ideología, y que desgraciadamente es la ideología de izquierda. Es como cuando Salvador Allende dijo, yo no soy, menos mal que fue honesto, yo no soy el presidente de todos los chilenos, yo soy el presidente de los que votaron por mí. bueno, Francisco, y usted lo mencionó, recién ahora el Instituto Nacional de Derechos Humanos dice que Carabineros y la gente que fue víctima de los violentistas también se le violó sus derechos humanos. Y lo otro que quiero mencionar, queridos amigos, justamente a raíz de este hecho, ahora ayer, perdón, sí, no, a ver, esto fue ayer jueves, el miércoles, en el Congreso se le pidió al gobierno que diera urgencia a una ley que ¿cómo se llama? Se estaba discutiendo, o sea, había sido ya presentada anteriormente. La nueva ley que modifica la ley 21.325 que tipifica el ingreso clandestino como delito. Bueno, pregunten qué pasó, pues. El gobierno se negó a darle urgencia y, por supuesto, se pusieron el Partido Comunista y el Frente Amplio. Bueno, como lo comentamos, esto ya no va a depender de la discusión de responsables, sino que la nueva constitución lo cautela, esta situación. Pero en este minuto, y no obstante este hecho gravísimo del ataque con granadas de inmigrantes ilegales a dos carabineros, se le pidió al gobierno que le diera urgencia a esta modificación a la ley que tipificaría como el ingreso clandestino como delito, y el gobierno y el Partido Comunista y el Frente Amplio se negaron. Esa es la situación, por favor. Entonces, ¿es este el país que queremos? Basta ya, basta Definitivamente ya, no. basta ya, basta ya ataquemos de una vez y con todas las fuerzas y con toda la voluntad la delincuencia. A ver, la inseguridad ha alcanzado límites críticos y en el fondo tiene estrecha relación con lo que hemos comentado en el tema anterior. Y aquí nos vamos a referir que el día miércoles 15, el escritor y fundador del movimiento Amarillos por Chile, Christian Barken, que es muy conocido, ¿no es cierto?, por todos los chilenos, envió una carta a la ministra del Interior, Carolina Toá, en la que advierte el aumento de la delincuencia y violencia que se ha registrado durante los últimos días en el país. Y la carta es bastante extensa. Yo quiero leer partes de esta carta y comentaremos lo más corto posible con Francisco. Él parte, porque se la dirige a la ministra del Interior y le dice, eh, señora ministra del Interior, le escribo esta carta después de saber que asaltaron y golpearon ayer a la nieta de una persona muy humilde y trabajadora que conozco, y de saber que anoche robaron los computadores de un colegio a pocas cuadras del presidente, en el barrio Yungay, colegio al que asesora un amigo profesor, y que unos encapuchados encañonaron y asaltaron al taxista que me fue a buscar al aeropuerto, y que una amiga de mi familia fue amarrada, amordazada en su propia casa. Esto en apenas 2 días. Esos no son los diarios, ministra, como parece creer el presidente. No son los diarios. Es el diario vivir de millones de chilenos y chilenas secuestrados por el miedo. Ellos no alcanzan a salir en los diarios ni sus casos llegan a las fiscalías. Así comienza la carta, Francisco, refiriéndose y haciendo referencia a esto, ¿no es cierto?, que a esta crítica que hizo el presidente hace pocos días de que esta cuestión de la delincuencia era problema, era un tema de los diarios, o lo que los diarios exacerbaban el tema de la violencia. Sí,
Yo, Mario, quería pensar, yo no sé en qué está pensando la ministra del Interior cuando dice que es una campaña del terror. ¿Cómo, obviamente que lo que sale en los diarios, ¿cuánto saldrá? La mitad, la tercera parte, la cuarta parte de las cosas que ocurren. Están matando gente todos los días a cuadras de la Moneda. Eh, el- 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 ¿Cómo a la presidenta, o sea, perdón, a la ministra del Interior se le pasa por la mente decir que esta cosa, que la situación que vive el país es una campaña del terror, cuando la realidad es que se le ha escapado completamente de las manos? Para mí, mi única explicación que le encuentro a lo que dice la ministra es que ella realmente vive un sistema de seguridad adecuado. Ella probablemente tiene No, una escolta policial por fuerte, cierto, y ella no por se cierto. siente, y ella no se siente vulnerada. Probablemente su casa No, también está protegida y probablemente sus familiares más cercanos también. Claro, entonces para ella es tremendamente fácil decir esta es una campaña del terror. Cuando, como dice y Christian Barken, que Christian Barken escribe muy bonito, no es del terror, es de terror lo que está pasando. Y efectivamente, continúo con la carta, en una parte de esta dice justamente eso. Continúo leyendo. Esto no es campaña del terror de la derecha. Esto es el terror viviendo entre nosotros todos los días. Es la sensación de que la violencia, la delincuencia se les escapó de las manos al gobierno y que mientras el subsecretario del Interior da un punto de prensa para anunciar medidas y avances, alguien dispara, hiere o mata a un peatón en plena calle. Probablemente son medidas que llegaron demasiado tarde o que no logran de verdad cambios visibles en la vida cotidiana de los sectores más vulnerables del país, los más desprotegidos y expuestos a esta ola de terror que avanza incontenible y que ha convertido las calles, nuestras poblaciones, pero en las calles de nuestras poblaciones en campo de batalla entre bandas de narcotraficantes extranjeros. Así continúa diciendo la carta y para no extenderme más, eh, 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 a ver, voy a leer la última parte que dice, señora ministra, no estoy de acuerdo en que la acusen constitucionalmente y por eso quiero pedirle que le diga al presidente que salga de su domicilio protegido y seguro, resguardado las 24 horas por policías y mire de cara al país desprotegido y vulnerable y a los ciudadanos hastiados por la violencia y les diga algo. No una vaguedad lírica, no una frase para el mármol y el Twitter, no, un mensaje con una respuesta clara a la crisis que vivimos, que nos dé la sensación de que en Chile hay autoridad que nos gobierna y no un presidente que cree que el terror que hoy nos gobierna es una invención de los diarios. Así termina la carta de Christian Barken. Queridos amigos, Francisco, casi no merece comentarios porque es tremendamente claro lo que dice y refleja la realidad del día a día, ¿o no, Francisco? Sí, señor. Oye, vamos al... en realidad es que Christian Barken, como decía yo recién, escribe muy bien y, y yo coincido con su pensamiento. Entonces, cuando ese pensamiento lo refleja en un papel, lo hace fantástico. Esperemos que la ministra del Interior lo lea. Ya sabemos que el presidente no lo va a leer porque ya dijo que no leía, pero esperemos que la ministra del Interior lo lea. Oye, vamos al siguiente punto. Sí, Francisco, vamos el último punto de la pauta que es tremendamente importante. Lo titulamos Los chilenos no tenemos cultura tributaria. Y esto lo incluimos a raíz de una conferencia eh, que Asofar, efectivamente, Asofar organizó, y en donde expuso el economista William Díaz Román. La conferencia se llamó Cuba de Chile. Eh, bueno, a ver, y decía William Díaz, y es una realidad, los chilenos comunes y corrientes, o sea, en general, los chilenos comunes y corrientes, en general los chilenos no tenemos cultura tributaria. Los chilenos comunes y corrientes creen que no pagan impuestos a la renta, o sea, creen que porque no pagan impuestos a la renta, perdón, o contribuciones, ellos no pagan impuestos. Entonces, para ellos el tema de los impuestos es indiferente. Creen que aquí los más ricos son los que pagan impuestos, son los que aportan al Estado. Entonces, bueno, eh, No se dan sepan cuenta, amigos perdón que Mario, te interrumpo un segundo, porque el impuesto más importante, la mayor recaudación del Estado es el IVA. Y el IVA lo pagamos todos. El 19% del IVA lo pagamos todos, los pobres, los ricos, etcétera. así es, Francisco. Bueno, decía esto porque el 78% de los chilenos no pagan impuesto a la renta. Entonces, ellos se sienten
o no pagan contribuciones como Francisco y yo, por ejemplo. Entonces, y estamos cada 3 meses, ¿no es cierto? Tenemos que sagradamente ponernos ahí con el Estado. Eh, bueno, y ellos creen que son beneficiarios nomás, pues. Bueno, queridos amigos, desde que usted se despierta en la mañana, está pagando impuestos. ¿Por qué? Porque usted lo despertó el celular. Cuando usted compró el celular, pagó el IVA, pues. Ese contrato, o sea, ese celular está funcionando porque usted tiene un contrato con una empresa. Esa empresa paga de impuestos. ¿Y cómo cree que esa empresa pasa el impuesto? ¿En base a qué? En base al arriendo que usted paga, al servicio que usted paga, pues. La luz, cuando usted enciende la luz, usted paga la cuenta. Bueno, pero indirectamente, o sea, la empresa que está proveyendo la energía eléctrica paga impuestos, grandes empresas, pero esos impuestos, ¿no es cierto?, a su vez están reflejados en la cuenta que usted paga. Entonces, todo lo que usted hace, usted colocó el hervidor, por el hervidor usted pagó un IVA. El agua que tiene el hervidor, el gas que está ocupando, la electricidad, todo es impuesto que usted está El pagando. pan, la leche. Bueno, ¿para qué decir el pan, la leche, cuando se compró una camisa? Entonces, queridos amigos, no, esto de que usted cree que usted no paga impuestos, aquí pagan impuestos los ricos nomás, no es así. Y esto es un tema cultural. Desgraciadamente, nosotros tenemos esa percepción porque nunca no se... Bueno, lo voy a mencionar de otra manera. En Estados Unidos, los precios, cuando usted va a una tienda y le dice, ¿cuánto cuesta ese televisor? Cuesta 100. Bueno, ese precio que está ahí está sin IVA. Entonces, cuando usted va a pagar, le dice, pero ya no, usted no paga 100, pues. Usted paga 100 más un 20%, un 15%, lo que sea. Entonces, aquí en Chile, todos los precios, cuando usted va al supermercado, cuando usted va a una tienda, los precios que están publicados ya tienen el IVA. Entonces, cuando usted va a pagar, sí, decía que costaba 100 y pago 100. Pero no se da cuenta que en realidad el costo de ese artículo era 80, porque 20 son impuestos. Bueno, por eso es que no tenemos cultura, usted no se da cuenta que paga impuestos. Bueno, dicho esto, ¿cuál es la solución para los gobiernos de izquierda como el gobierno que tenemos actualmente? Es aumentar los impuestos, cuando lo que debería hacer este gobierno es justamente producir más riqueza, producir más empleo, generar condiciones para que ingresen capitales, para que abran industrias, para que se reactive la economía, para que se reactive la construcción, para que se creen nuevas industrias, para que haya mayor empleo. Esa es la forma de aumentar la riqueza del país. ¿Qué es lo que hacen los países, los gobiernos como el actual gobierno de izquierda? Para ellos aumentar impuestos. Entonces, cuando dicen aumentar impuestos, lo que están haciendo es meterle la mano al bolsillo a todos nosotros, queridos amigos, y a usted. Si usted no porque no pague impuestos a la renta, no porque no pague contribuciones, usted no paga impuestos, usted está pagando impuestos en todo momento y a toda hora del día. Entonces, la gran solución de los gobiernos de izquierda es aumentemos los impuestos. Bueno, mala noticia, usted está financiando eso. Ya. Mario, déjame dos cositas, voy a tratar de, muy sucinto, de implicancias o problemas que se generan a raíz de que las personas no se dan cuenta de que al final somos todos los chilenos los que financiamos este asunto. Primero, no cuidamos los bienes públicos. Cuando las manifestaciones pacíficas, ¿no es cierto?, arrasan con bienes públicos y privados, rompen Efectivamente, semáforos, somen las plazas, etcétera, efectivamente, etcétera, somos nosotros los que vamos a tener que solucionar ese problema. Somos nosotros ya, los que vamos a tener que ir a pagar. ¿Ya? Cuando Democracia Viva se roba la plata y se la lleva para la casa, no se está robando la plata del Estado, se está robando mi plata, me está metiendo Democracia Viva me está metiendo a mí la plata al bolsillo. Ellos están paseando por el mundo con mi plata. Y ya. el segundo problema es que no sentimos la necesidad de controlar al mundo político cómo se gastan las plata. No, que ellos hagan lo que quieran, ¿qué me importa? Si total es plata de no sé quién. No, no es plata de no sé quién, es plata mía que está siendo malgastada. Eso quería Efectivamente, comentar, Mario. no, está perfecto, porque justamente porque no tenemos cultura tributaria. Como creemos que los impuestos los pagan los ricos, entonces nadie se preocupa qué están haciendo con los impuestos que están pagando. Pero bueno, querido amigo, insistimos, en todo lo que usted hace y durante las 24 horas del día, usted está pagando impuestos. Y el Francisco, Estado, y el Estado lo está malgastando. Mario,
Yo Claro. aprovecho tu respiración para despedirme, señores auditores. Muchas gracias. Ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos el próximo viernes. Así es, queridos amigos, como siempre les decimos al terminar nuestro programa, les agradecemos de corazón su sintonía, les deseamos que tengan un muy buen fin de semana y nos encontramos el próximo viernes, si Dios quiere. Continúen en la sintonía de Radio Portales de Valparaíso y que tengan una muy buena tarde-noche. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.